Hermanos de la carretera, lo que voy a contarles hoy me cambió para siempre. Soy Carlos, me dicen el Bajío, llevo 20 años manejando por todo México, y pensé que ya había visto de todo en estos caminos, hasta que me topé con ella. Era una tarde de octubre, yo venía bajando por la México 57, cerca de San Luis Potosí, cuando vi algo que me partió el corazón. Una muchacha joven, flaquita, con su rebozo todo desteñido, caminando por la orilla de la carretera con una maleta de cartón que se le desbarataba. Pero no era eso lo que me dolió, muchachos. Era cómo caminaba. Como si el mundo entero le hubiera dicho que no valía nada. Lo que no sabía en ese momento era que esa muchacha del campo, que venía huyendo de las burlas y humillaciones de la ciudad, iba a enseñarme el verdadero valor de una persona. Que en mi Mercedes-Benz el Conquistador no solo iba a encontrar un aventón, iba a recuperar su dignidad. Esta es la historia de cómo una campesina humillada se convirtió en la mujer más valiente que he conocido, y de cómo yo aprendí que a veces, salvar a alguien te salva a ti mismo. ¿Alguna vez han sentido que el mundo los menosprecia por de dónde vienen? ¿Han visto a alguien siendo humillado solo por ser diferente? Déjenme sus respuestas en los comentarios, porque esta historia los va a tocar el alma. Y si quieren escuchar más relatos como este, suscríbanse al canal y denle me gusta, porque tengo muchas historias más que compartir con ustedes, compañeros del volante. Eran como las 5 de la tarde cuando la vi por primera vez. Yo venía manejando mi Mercedes-Benz desde Guadalajara, cargado de electrodomésticos para una tienda en Monterrey, cuando algo me hizo levantar el pie del acelerador. A lo lejos, por el acotamiento, vi una silueta pequeña que se movía despacio, muy despacio. Al principio pensé que era una señora mayor, porque caminaba encorvada, como cargando todo el peso del mundo en los hombros. Pero cuando me acerqué más, me di cuenta de que era una muchacha joven, tal vez de unos 22 años. Traía un vestido floreado todo desteñido, unas sandalias de plástico que ya habían visto mejores días, y un rebozo café que se le resbalaba de la cabeza. Lo que más me llamó la atención fue su maleta. Era de esas de cartón prensado que ya no se ven, toda amarrada con una soga porque los seguros ya no servían. Se le veía pesadísima, y cada tantos pasos tenía que parar a cambiarla de mano. El sol le pegaba directo en la cara, pero ella no se quejaba, solo seguía caminando con esa tristeza que se le notaba hasta en la forma de respirar. Yo he recogido a mucha gente en mis años de carretera. Estudiantes que se quedan sin dinero, trabajadores que pierden el camión, familias enteras que van buscando mejor vida. Pero esta muchacha tenía algo diferente. No era solo cansancio físico lo que cargaba, era otra cosa. Como si alguien le hubiera metido en la cabeza que no merecía ni que la voltearan a ver. Cuando pasé junto a ella, volteé por el espejo. Siguió caminando sin siquiera levantar la vista hacia mi Mercedes-Benz. Eso me extrañó, porque normalmente la gente que va pidiendo aventón al menos voltea cuando pasa un tráiler. Ella no. Siguió su paso, resignada, como si ya hubiera perdido la simena de que alguien se detuviera por ella. Avancé como 1 kilómetro más, pero algo no me dejaba tranquilo. Era como si una voz me dijera que me regresara, que esa muchacha necesitaba ayuda. Al principio pensé que eran puras ideas mías, que ya tenía prisa por llegar a Monterrey antes del lunes. Pero la voz se hacía más fuerte. Me acordé de mi hija Lupita, que tiene más o menos la misma edad. Me imaginé a mi niña caminando sola por una carretera, cargando esa maleta tan pesada, con esa tristeza tan honda. Se me hizo un nudo en la garganta. Oré la frenada de emergencia que me enseñó mi papá cuando empecé a manejar, puse las intermitentes y di la vuelta en el siguiente retorno. Cuando la volví a ver, seguía ahí, caminando con su paso lento y su carga pesada. Esta vez sí me detuve. Bajé el vidrio de la cabina y le grité que si necesitaba aventón. Ella se paró en seco, como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. Se volteó hacia mi Mercedes-Benz, y cuando vi sus ojos, compadres, se me partió el alma. Eran los ojos más tristes que he visto en mi vida, pero también los más asustados.
como si esperara que en cualquier momento le fuera a gritar algo feo, que la fuera a humillar como ya tantas veces le habían hecho. Se llamaba Ximena, aunque cuando me lo dijo, lo hizo casi disculpándose, como si hasta su propio nombre le diera pena. Me subió al Mercedes-Benz con mucho cuidado, como si tuviera miedo de ensuciarlo o de romper algo. Puso su maleta de cartón en el piso y se sentó en la orilla del asiento, bien derechita, con las manos cruzadas en el regazo. Al principio no me platicaba nada. Yo le preguntaba para dónde iba, si tenía hambre, si quería agua, y ella solo me contestaba con monosílabos. Sí, señor, no, señor, como usted diga, señor. Me daba una tristeza enorme escucharla hablar así, como si no tuviera derecho ni a tener opinión propia. Poco a poco, conforme fuimos avanzando hacia el norte, me fue contando su historia. Venía de un pueblito perdido en las montañas de Guanajuato, un lugar tan chiquito que ni en los mapas aparece. Se llamaba San José del Refugio, y ahí vivía con su abuela en una casita de adobe que se les estaba cayendo a pedazos. Su abuela había muerto hace 3 meses, y Ximena se había quedado completamente sola. Sin familia, sin dinero, sin nada más que la ropa que traía puesta y los 4 trapos que había metido en esa maleta de cartón. Los vecinos le dijeron que se fuera a la ciudad, que ahí iba a encontrar trabajo, que una muchacha joven como ella no se iba a quedar sin oportunidades. Lo que no le dijeron, compañeros del volante, es lo cruel que puede ser la gente de ciudad con los que venimos del campo. Ximena había llegado a León hace 2 semanas, buscando trabajo en las fábricas de calzado. Pero en todas partes era la misma historia. Cuando llegaba a pedir trabajo, la secretaria la veía de arriba abajo, se fijaba en sus guaraches desgastados, en su rebozo remendado, en su forma de hablar que delataba que venía del rancho. Algunas hasta se reían en su cara. Le decían que necesitaba presentación, que tenía que modernizarse, que así como venía no la iban a aceptar ni para barrer los patios. En una maquiladora, el supervisor la hizo formar como a todas las demás que buscaban trabajo. Pero cuando llegó su turno, la vio de pies a cabeza y le dijo delante de todas que regresara cuando aprendiera a vestirse como gente decente, que ellos no contrataban inditas que anduvieran espantando a los clientes. Esa fue la humillación más grande que había vivido en su vida. No era la primera vez que la discriminaban por venir del campo, pero nunca de manera tan directa, tan cruel. Se salió de ahí llorando, sintiéndose la cosa más pequeña del mundo. ¿Y tú, amigo que me estás escuchando, alguna vez te han hecho sentir menos por de dónde vienes? ¿Has visto cómo tratan a la gente del campo cuando llega a las ciudades? Cuéntame tu experiencia ahí abajo en los comentarios, porque esto que voy a platicarles me enseñó mucho sobre el verdadero valor de las personas. Los pocos pesos que había juntado vendiendo las gallinas y los trastes de su abuela se le habían acabado pagando la renta de un cuartito mugroso donde la trataban como si fuera una criminal. Ya no tenía ni para comer, y menos para quedarse otro día en esa ciudad que la había recibido a puras humillaciones. Mientras me platicaba todo esto, yo sentía que se me hacía un hoyo en el estómago. Esta muchacha no merecía tanto sufrimiento. Venía caminando por la carretera porque ya no tenía ni para el camión de regreso a su pueblo, y tampoco tenía pueblo al cual regresar. Su casita ya se la habían quitado por no pagar los impuestos que se debían desde que murió su abuela. Ximena iba rumbo a Monterrey porque le habían dicho que ahí había más oportunidades, más fábricas, más posibilidades de encontrar trabajo. Pero yo veía en sus ojos que ya no le quedaba ni pizca de Ximena, perdón por la repetición de su nombre. Era como si fuera caminando hacia otro lugar donde la iban a rechazar, donde la iban a humillar otra vez. En eso, se me ocurrió algo. Yo iba para Monterrey, sí, pero tenía que hacer una parada en Saltillo para entregar parte de la carga. Y resulta que en Saltillo vive mi compadre Aurelio, que tiene un restaurante de comida casera cerca del centro. Siempre anda batallando para encontrar muchachas que sepan cocinar de verdad, no esas que solo saben calentar comida congelada. Le dije a Ximena si no le interesaría trabajar en un restaurante, cocinando.
Se le iluminaron los ojos por primera vez desde que se había subido a mi Mercedes-Benz. Me platicó que su abuela le había enseñado a hacer de todo: mole, tamales, carnitas, chiles rellenos, pozole. Que en su pueblo ella era la que cocinaba para todas las fiestas del santo patrón. Pero luego se le volvió a apagar la mirada. Me dijo que seguramente ahí también la iban a rechazar por su forma de vestirse, por su forma de hablar, por ser del campo. Que ya estaba cansada de que la vieran como si fuera menos que los demás. Ahí fue donde tomé una decisión que me cambió la vida, compañeros. Le dije que no se preocupara, que mi compadre Aurelio era gente buena, gente que sabía valorar a las personas por lo que traían en el corazón, no por la ropa que traían puesta. Le dije que íbamos a parar primero en un centro comercial en Saltillo, que yo le iba a comprar ropa nueva, zapatos nuevos, lo que necesitara para sentirse segura. Ximena se puso a llorar. Al principio pensé que era de tristeza, pero luego me di cuenta de que eran lágrimas de alivio. Me dijo que nadie, nunca en su vida, había sido tan bueno con ella. Que no sabía cómo me iba a pagar todo lo que estaba haciendo por ella. Le dije que no me tenía que pagar nada, que así éramos los de carretera, que nos ayudábamos unos a otros. Que yo había tenido suerte en la vida, y que era mi responsabilidad ayudar a quien lo necesitara. Cambiamos de rumbo. En lugar de ir directo a la autopista, nos fuimos por el centro de Saltillo. Ximena iba viendo por la ventana como si fuera la primera vez que veía una ciudad grande. Pero ya no era con miedo, sino con curiosidad, con ganas de conocer lo que venía. Era como si en esas pocas horas dentro de mi Mercedes-Benz hubiera empezado a recuperar algo que las humillaciones le habían quitado. Su dignidad empezaba a regresar, poquito a poquito. Llegamos al centro comercial como a las 8 de la noche. Ximena no se quería bajar del Mercedes-Benz. Me decía que ella nunca había entrado a un lugar así, que no sabía cómo comportarse, que seguramente la iban a correr por andar toda desarreglada. Le tuve que explicar que los centros comerciales son para toda la gente, que ahí nadie la iba a juzgar. Pero vi que el problema no era tanto el lugar, sino que ella ya traía tan lastimada la autoestima que creía que en todos lados la iban a rechazar. Cuando por fin se animó a bajar, caminaba pegadita a mí, como si yo fuera su escudo. En la tienda de ropa, las vendedoras al principio la vieron raro, pero cuando vieron que yo iba a pagar, se pusieron muy amables. Así es la gente, ¿verdad? Te tratan según el dinero que creen que traes. Ximena se probó un vestido azul marino, sencillo pero bonito, unos zapatos de piso cómodos y una chamarra ligera. Cuando salió del probador, parecía otra persona. No solo por la ropa nueva, sino porque por primera vez en mucho tiempo se veía en el espejo y no se veía fea. Se veía como lo que era, una muchacha joven, bonita, con mucha dignidad. Luego fuimos a una farmacia a comprarle algunas cositas personales que necesitaba. Ahí fue cuando me platicó algo que me partió el corazón. Me dijo que cuando vivía con su abuela se veía bonita. Que su abuela siempre le decía que era la muchacha más linda del pueblo, que tenía unos ojos preciosos y una sonrisa que alegraba el día. Pero que desde que llegó a León, se había empezado a ver horrible. Que las burlas y las humillaciones la habían hecho creer que realmente era fea, que realmente no valía nada. Que se había acostumbrado a caminar viendo al suelo para que la gente no se fijara en ella. Esa noche dormimos en mi Mercedes-Benz, en el estacionamiento de una gasolinera. Yo me quedé en la cabina y le puse una colchoneta atrás, en la parte de carga, bien tapada con unas cobijas limpias que siempre cargo para emergencias. Antes de dormirnos, platicamos un rato más. Me contó de su abuela, de cómo la había criado desde pequeña porque sus papás habían muerto en un accidente. De cómo su abuela le enseñó no solo a cocinar, sino a ser buena persona, a ayudar al prójimo, a nunca perder la fe aunque las cosas se vieran muy negras. Y ahí fue cuando me dijo algo que nunca voy a olvidar. Me dijo que sentía que su abuela me había mandado, que no era casualidad que yo fuera el único que se había parado a ayudarla en toda la carretera. Gente,
¿Ustedes creen en esas casualidades que no son casualidades? ¿Han sentido alguna vez que alguien llegó a su vida justo cuando más lo necesitaban? Platíquenme sus historias ahí en los comentarios, porque a mí me gusta mucho leer sobre esos milagros pequeños que a veces nos manda la vida. Esa noche, por primera vez en meses, Ximena durmió tranquila. Y yo también, porque sabía que estaba haciendo lo correcto. Al día siguiente, tempranito, nos fuimos al restaurante de mi compadre Aurelio. Se llama Sazón de Casa y queda en una colonia popular de Saltillo, de esas donde la gente trabajadora va a desayunar antes de entrar a la fábrica. Aurelio es un hombre mayor, como de 60 años, que enviudó hace tiempo y se dedicó en cuerpo y alma a su negocio. Cuando llegamos, Aurelio estaba abriendo el local. Me vio llegar con Ximena y al principio pensó que era mi novia o algo así. Le expliqué la situación, le conté la historia de la muchacha y vi cómo se le fue cambiando la cara. Mi compadre siempre ha sido de buen corazón, pero cuando le platiqué de las humillaciones que había sufrido Ximena, se enojó de verdad. Me dijo que él conocía muy bien ese tipo de discriminación, que a él también lo habían tratado mal cuando era joven por ser moreno, por venir de familia pobre. Que había trabajado muchos años en restaurantes de lujo donde lo trataban como si fuera invisible, donde los clientes ni siquiera le daban las gracias cuando les llevaba la comida. Aurelio se acercó a Ximena y le habló con una dulzura que me sorprendió. Le dijo que si de verdad sabía cocinar como yo le había platicado, que él necesitaba urgentemente a alguien así. Que su cocinera anterior se había ido a Estados Unidos y que desde entonces él solo batallando para sacar adelante los desayunos y las comidas. Pero lo que más me gustó fue lo que le dijo después. Le dijo que en su restaurante no importaba de dónde venía la gente, que lo único que le importaba era que fuera honesta y que cocinara con amor. Que él había aprendido que la mejor sazón no viene de restaurantes finos, sino de cocinas humildes donde las señoras cocinan como si fuera para su propia familia. Ximena se puso muy nerviosa. Le preguntó si podía hacerle una prueba, cocinar algo para ver si le gustaba. Aurelio le dijo que sí, que fuera a la cocina y preparara lo que quisiera con lo que encontrara ahí. Se metió a la cocina y empezó a revisar lo que había. Encontró chiles poblanos, carne molida, queso, algunas verduras. En media hora tenía listos unos chiles rellenos que olían a gloria. Cuando Aurelio los probó, se le pusieron los ojos como platos. Me dijo bajito que hacía años no probaba unos chiles rellenos así de sabrosos, que la muchacha tenía un don especial para la cocina. Que no solo sabía las técnicas, sino que cocinaba con algo que ya casi nadie tenía, amor verdadero por lo que hacía. Ahí mismo le ofreció trabajo. Le dijo que le iba a pagar bien, que le iba a dar un cuartito arriba del restaurante para que viviera, que la iba a tratar como si fuera su propia hija. Ximena no podía creer lo que estaba oyendo. Por primera vez desde que la conocí, la vi sonreír. Una sonrisa completa, de esas que salen del alma. Me dijo que no sabía cómo agradecerme todo lo que había hecho por ella, pero yo le dije que no me agradeciera a mí, sino a su abuela, que desde el cielo la estaba cuidando. Esa tarde, cuando me despedí de ellos para seguir mi camino a Monterrey, sabía que había dejado a Ximena en buenas manos. 3 semanas después, cuando regresé de Monterrey, decidí pasar por Saltillo para ver cómo le estaba yendo a Ximena. No los voy a engañar, andaba preocupado. Sabía que Aurelio era buena gente, pero también sabía que a veces las cosas que se ven bien al principio se pueden complicar. Cuando llegué al Sazón de Casa, no podía creer lo que veían mis ojos. El restaurante estaba llenísimo. Había una fila de gente esperando mesa, y por toda la calle se olía a comida casera de la buena. Me acerqué a la ventana y ahí estaba Ximena, en la cocina, moviéndose como pez en el agua. Ya no era la muchacha triste y asustada que había recogido en la carretera. Traía un delantal limpio, el cabello recogido en una cola de caballo, y se veía segura de lo que estaba haciendo. Dirigía a 2 muchachas que le ayudaban, y se notaba que ellas la respetaban, que confiaban en lo que les decía. Aurelio me vio desde la caja y se acercó corriendo,
con una sonrisa de oreja a oreja. Me dijo que desde que llegó Ximena, el negocio había cambiado completamente. Que los clientes venían no solo por la comida, sino por el trato, por el ambiente familiar que ella había logrado crear. Me platicó que Ximena había llegado muy tímida los primeros días, que apenas hablaba con los clientes. Pero poco a poco se había ido soltando, y ahora los trataba como si fueran familia. Los obreros que venían a desayunar antes del trabajo ya la conocían por su nombre, y ella se acordaba de cómo le gustaba el café a cada uno. Pero lo que más me emocionó fue lo que me contó después. Resulta que una señora mayor, doña Carmen, había venido al restaurante muy triste porque su esposo estaba enfermo y no podía comer nada. Ximena se acordó de un caldo especial que hacía su abuela para los enfermos, y se lo preparó sin cobrarle un centavo. El señor se recuperó más rápido de lo que esperaban, y doña Carmen regresó a agradecerle a Ximena. Le dijo que no había probado un caldo así de curativo desde que murió su mamá. Desde entonces, toda la familia de doña Carmen venía al restaurante, y habían corrido la voz por todo el barrio. Cuando pude hablar con Ximena, me dijo algo que se me quedó grabado para siempre. Me dijo que por primera vez en su vida se sentía valiosa, que se daba cuenta de que tenía algo importante que ofrecer al mundo. Que ya no se avergonzaba de ser del campo, sino que se sentía orgullosa de todo lo que su abuela le había enseñado. Muchachos que me están oyendo, ¿han visto alguna vez cómo puede cambiar una persona cuando alguien cree en ella? ¿Cuándo encuentra el lugar donde puede brillar con luz propia? Eso es lo que le había pasado a Ximena. Aurelio me apartó un momento y me dijo que quería ofrecerle sociedad en el negocio, que la muchacha tenía ideas muy buenas para hacer crecer el restaurante, que pensaba abrir una segunda sucursal y ponerla a ella a cargo. En solo 3 semanas, Ximena había encontrado no solo un trabajo, sino un hogar, una familia, un futuro. Pasaron otros 2 meses antes de que volviera a ver a Ximena. Cuando regresé al sazón de casa, me llevé una sorpresa todavía más grande. El restaurante había crecido tanto que tuvieron que rentar el local de al lado. Ahora tenían como 20 mesas, y seguía lleno a todas horas. Ximena ya no solo cocinaba, sino que administraba todo el negocio. Manejaba a 6 empleados, llevaba las cuentas, organizaba los pedidos. Pero lo que más me gustó es que seguía siendo la misma muchacha sencilla y humilde que había conocido en la carretera, solo que ahora con una seguridad que antes no tenía. Aurelio me platicó que ella había tenido una idea muy buena. Como muchos de los clientes eran trabajadores que no podían venir a comer los domingos, Ximena propuso hacer comida para llevar esos días, especialmente para las familias que no tenían tiempo de cocinar. Los domingos preparaba grandes cantidades de mole, pozole, cocido, y lo vendía por porciones para que las familias pudieran comer rico en casa. La gente hacía fila desde temprano, y en pocas horas se acababa todo. Era como si fuera el día de plaza, pero de comida casera. Lo que más me emocionó fue enterarme de algo que había hecho en secreto. Resulta que cada viernes, Ximena preparaba comida extra y se la llevaba a un grupo de señoras mayores que vivían solas en el barrio. No les cobraba nada, solo les decía que era comida que había sobrado. Una de esas señoras era doña Mercedes, una viejita de 80 años que ya casi no podía caminar. Su familia vivía lejos y solo la visitaba de vez en cuando. Ximena no solo le llevaba comida, sino que se quedaba un ratito a platicar con ella, para que no se sintiera tan sola. Doña Mercedes le había contado a todo el barrio lo buena que era Ximena, y eso había hecho que más gente viniera al restaurante. Pero yo sabía que ella no lo hacía por negocio, sino porque realmente se preocupaba por los demás. Un día, mientras platicábamos en el restaurante ya cerrado, Ximena me dijo algo que me llegó al corazón. Me dijo que había hecho una promesa, que si lograba salir adelante, si encontraba la estabilidad que tanto había buscado, ella iba a ayudar a otras muchachas que pasaran por lo mismo que había pasado. Me contó que ya había ayudado a 2 muchachas que llegaron al restaurante buscando trabajo. Una venía de Oaxaca, la otra de Chiapas, las 2 con historias parecidas a la suya.
sin familia, sin dinero, huyendo de la pobreza y la discriminación. Ximena les había dado trabajo, las había ayudado a conseguir papeles, les había enseñado no solo a cocinar, sino a defenderse, a valorarse, a no dejarse humillar por nadie. Era como si hubiera multiplicado la ayuda que yo le había dado. En eso llegó la parte más difícil. Me dijo que había empezado a ir los sábados a la terminal de autobuses de Saltillo, a buscar muchachas que llegaran solas, asustadas, como había llegado ella. Que les ofrecía trabajo, que las orientaba, que las protegía de la gente que se aprovecha de los que no conocen la ciudad. Ya había ayudado a 5 muchachas más, todas con historias similares. Todas del campo, todas discriminadas, todas con ganas de salir adelante pero sin oportunidades. El restaurante se había convertido en una especie de refugio para mujeres que buscaban una segunda oportunidad en la vida. 3 meses después de esa visita, Aurelio me llamó por teléfono. Me dijo que tenía que contarme algo increíble, pero que era mejor que fuera a verlo en persona. Su voz sonaba emocionada, como si hubiera pasado algo muy especial. Llegué a Saltillo un sábado por la mañana, y lo que vi me dejó sin palabras. En la calle del restaurante habían puesto mesas largas, como para unas 200 personas. Había globos, papel picado, música de mariachi y un olor a comida que se alcanzaba a oler desde 3 cuadras. Era una celebración enorme. Toda la colonia estaba ahí, desde los niños más chiquitos hasta los abuelitos. Pero no era una fiesta cualquiera. Era un homenaje a Ximena, organizado por toda la comunidad para agradecerle todo lo que había hecho por el barrio. Resulta que las señoras del barrio se habían organizado para hacerle una sorpresa. Habían juntado dinero, habían conseguido los permisos, habían cocinado ellas mismas para invitar a toda la colonia. Todo para demostrarle a Ximena lo mucho que la querían y la respetaban. Cuando llegué, Ximena estaba sentada en una mesa especial, decorada con flores, como si fuera la reina de la fiesta. Pero no se veía presumida ni nada, al contrario, estaba llorando de la emoción. No podía creer que toda esa gente se hubiera molestado en organizarle algo así. Doña Carmen, la señora del esposo enfermo, se paró a dar un discurso. Le dijo a toda la gente cómo Ximena le había salvado la vida a su marido con aquel caldo especial. Que no solo era una excelente cocinera, sino una persona con un corazón enorme, que siempre estaba dispuesta a ayudar al que lo necesitara. Luego habló doña Mercedes, la viejita de 80 años. Con voz temblorosa pero firme, le dijo a Ximena que ella le había devuelto las ganas de vivir. Que los viernes, cuando llegaba con su comida y sus pláticas, eran el momento más feliz de toda su semana. Una por una, las muchachas que Ximena había ayudado se pararon a agradecerle. Cada una contó su historia, cómo había llegado sola y asustada a Saltillo, y cómo Ximena las había recibido como hermanas. Cómo les había dado no solo trabajo, sino confianza en sí mismas. El mariachi empezó a tocar las mañanitas, pero en lugar de cantarle a Ximena, toda la gente le gritaba que se parara a bailar. Al principio se negaba, decía que le daba pena. Pero entre todos la convencieron y la sacaron a bailar en medio de la calle. Verla ahí, bailando con una sonrisa que le llegaba a los ojos, rodeada de toda esa gente que la quería, me recordó algo que mi papá me decía cuando era niño. Me decía que el verdadero éxito en la vida no se mide por el dinero que juntamos, sino por cuánta gente puede decir que somos importantes en su vida. ¿Y tú, paisano, has vivido alguna vez un momento así? ¿Dónde sientes que realmente has hecho una diferencia en la vida de otros? Cuéntanos tu historia en los comentarios, porque estos momentos son los que le dan sentido a todo. Esa celebración duró hasta muy noche. Fue como una gran reunión de familia, donde Ximena era la hermana mayor que todos admiraban y respetaban. Pero la vida siempre nos pone pruebas cuando menos las esperamos. 2 semanas después de esa celebración tan bonita, recibí una llamada que me heló la sangre. Era Aurelio, y su voz sonaba desesperada. Me dijo que Ximena estaba en el hospital.
que la habían llevado de emergencia porque se había desmayado en el restaurante y que los doctores no sabían qué tenía, que había estado trabajando mucho, que se veía muy cansada los últimos días, pero que nadie pensó que fuera algo grave. Cancelé todo lo que tenía pendiente y me fui directo a Saltillo. Cuando llegué al hospital, encontré a Aurelio en la sala de espera, con cara de no haber dormido en días. Me dijo que Ximena llevaba 3 días internada, que le habían hecho muchos estudios, pero que los doctores no le daban información clara. Las muchachas que trabajaban en el restaurante estaban ahí también, todas preocupadísimas. Una de ellas, la que venía de Oaxaca, me dijo entre lágrimas que Ximena se había estado quedando hasta muy tarde todas las noches, haciendo cuentas, organizando todo para abrir el segundo restaurante. Me platicó que Ximena había estado muy nerviosa las últimas semanas, que tenía miedo de que el éxito se le fuera a acabar de repente, como si no se creyera merecedora de toda la felicidad que había encontrado, que trabajaba día y noche, como si quisiera demostrar todo el tiempo que se merecía lo que tenía. Cuando por fin pude hablar con el doctor, me explicó que Ximena tenía agotamiento severo, pero que también había algo más. Me dijo que ella había estado guardando un secreto muy grande, algo que la tenía muy angustiada por dentro. Resulta que Ximena había estado enviando dinero a su pueblo, San José del Refugio, para ayudar a otras familias pobres. Pero no solo eso. Había estado tratando de comprar de vuelta la casita donde vivió con su abuela, la que le habían quitado por no pagar los impuestos. El problema era que el dinero no le alcanzaba, y ella se había metido en deudas tratando de conseguir lo que faltaba. Tenía miedo de contarle a Aurelio porque pensaba que él iba a creer que era una malagradecida, que en lugar de concentrarse en el restaurante andaba gastando el dinero en otras cosas. Esa angustia la había estado matando por dentro. Se sentía dividida entre su nueva vida en Saltillo y el amor que le tenía al lugar donde había crecido. Quería honrar la memoria de su abuela recuperando su casa, pero también tenía miedo de perder todo lo que había construido. Cuando por fin pude verla, estaba despierta pero muy débil. Me tomó de la mano y me dijo que tenía miedo de que toda su buena racha se fuera a acabar, que algo le decía que era demasiado bueno para ser verdad. Le dije que eso era normal, que mucha gente que ha sufrido mucho a veces no puede creer cuando las cosas empiezan a salir bien, pero que ella se había ganado su felicidad con trabajo duro y siendo buena persona. Sin embargo, podía ver en sus ojos que había algo más que la estaba atormentando, algo que todavía no me quería decir. Al tercer día de estar Ximena en el hospital, pasó algo que ninguno de nosotros esperaba. Yo estaba en la cafetería del hospital cuando vi a Aurelio corriendo hacia mí, pero esta vez no traía cara de preocupación, sino de sorpresa total. Me dijo que acababa de llegar alguien preguntando por Ximena, alguien que había venido desde muy lejos. Que subiera rápido al cuarto porque no me iba a creer lo que estaba viendo. Cuando llegué al cuarto, me quedé pasmado. Ahí, sentada junto a la cama de Ximena, estaba una señora como de 50 años, morena, con facciones muy parecidas a las de Ximena. Las dos estaban llorando y abrazándose como si no se hubieran visto en años. Era su tía Remedios, la hermana menor de su mamá, de quien Ximena no sabía nada desde que era niña. Resulta que la tía había estado buscándola por todo Guanajuato desde que se enteró de que la abuela había muerto. Había preguntado en San José del Refugio, pero le dijeron que Ximena se había ido sin dejar dirección. La historia era increíble. La tía Remedios vivía en Tijuana, donde tenía un pequeño negocio de comida. Había pasado todos estos años pensando que Ximena había muerto junto con sus papás en aquel accidente, porque eso fue lo último que había sabido. Nunca supo que la abuela se había hecho cargo de la niña. Hace unos meses, una comadre le había platicado de un restaurante en Saltillo que se estaba haciendo muy famoso, donde cocinaba una muchacha que venía de San José del Refugio. La descripción le había sonado familiar, y algo le decía que tenía que investigar. Había tardado semanas en conseguir la dirección exacta del restaurante. Cuando por fin llegó a sazón de casa, Aurelio le explicó que Ximena estaba en el hospital.
La tía no dudó ni un segundo en venir a verla. Lo que más me emocionó fue ver cómo cambió Ximena cuando vio a su tía. Era como si una parte de ella que había estado perdida por muchos años hubiera regresado de repente. Ya no estaba sola en el mundo, tenía familia de verdad. Su tía le platicó que tenía 2 hijos, los primos que Ximena nunca conoció, y que todos estos años había estado ahorrando dinero con la Ximena de algún día encontrar a su familia perdida. Que tenía suficiente dinero para ayudarla con lo que necesitara. Pero lo que más sorprendió a todos fue lo que dijo después. La tía Remedios le dijo a Ximena que ella había guardado algo que pertenecía a sus papás. Una cajita con papeles importantes que había rescatado de la casa después del accidente, pensando que algún día se los podría dar. Dentro de esa cajita había algo que cambió todo. Había un testamento que sus papás habían hecho antes de morir, donde le dejaban a Ximena no solo la casa donde había vivido con su abuela, sino también un terreno en las afueras del pueblo que nadie sabía que existía. Con esos papeles, Ximena podía reclamar legalmente no solo su casa, sino también ese terreno que valía mucho dinero. Ya no tendría que endeudarse ni preocuparse. Todo lo que había estado buscando, toda la tranquilidad que necesitaba para seguir adelante, había estado ahí esperándola. Esa tarde, viendo a Ximena abrazada con su tía, entendí algo que mi abuela me había dicho muchas veces, que la vida siempre nos manda lo que necesitamos, pero en el momento exacto, ni antes ni después. Una semana después, cuando Ximena ya estaba completamente recuperada, organizamos la celebración más bonita que he visto en mi vida. No era solo una fiesta, era el cumplimiento de todas las promesas que se habían hecho durante esos meses difíciles. Primero, fuimos todos a San José del Refugio. Ximena quería ver su casita, tocar las paredes donde había crecido, visitar la tumba de su abuela para contarle todo lo que había pasado. El pueblo entero nos recibió como héroes. La gente no podía creer que la niña que se había ido sin nada hubiera regresado convertida en una mujer exitosa. En el panteón, Ximena se arrodilló junto a la tumba de su abuela y le platicó todo. Le dijo que había encontrado familia, que había encontrado trabajo, que había aprendido a ayudar a otras mujeres como ella le había enseñado. Le prometió que nunca más iba a permitir que nadie la hiciera sentir menos. Pero lo más emotivo fue cuando le dijo que había entendido la lección más importante, que el valor de una persona no viene de dónde nace o cómo se viste, sino de lo que lleva en el corazón y de cómo trata a los demás. Regresamos a Saltillo para la celebración principal. Esta vez no fue sorpresa, sino una fiesta planeada por todos. En la calle del restaurante pusimos mesas para más de 300 personas. Vinieron todos, la gente del barrio, las muchachas que trabajaban en el restaurante, los clientes de siempre, y hasta algunos de mis compañeros camioneros que habían conocido la historia. Aurelio anunció oficialmente que Ximena era su socia, que el restaurante ahora se llamaba Sazón de Casa, Ximena y Aurelio. También anunció que iban a abrir el segundo local, y que parte de las ganancias se destinarían a un fondo para ayudar a muchachas del campo que llegaran a la ciudad buscando oportunidades. La tía Remedios había traído a sus 2 hijos desde Tijuana. Los primos de Ximena resultaron ser muchachos muy buena onda, que inmediatamente la adoptaron como hermana mayor. Me dijo que por primera vez en su vida se sentía parte de una familia grande. Pero lo que más me gustó fue ver a todas las muchachas que había ayudado. Ya no eran las mujeres asustadas que habían llegado pidiendo trabajo. Ahora cada una tenía su lugar, su papel importante en el restaurante. Algunas manejaban la caja, otras cocinaban, una se había especializado en repostería. Cuando llegó el momento de los brindis, Ximena se paró al micrófono. Con voz firme y clara, agradeció a todos los que habían confiado en ella cuando ni ella misma se tenía confianza. Pero especialmente me agradeció a mí, por haberme parado en esa carretera cuando ella más lo necesitaba. Dijo algo que se me quedó grabado para siempre, que había aprendido que en la vida no somos víctimas de nuestras circunstancias, sino arquitectos de nuestro destino. Que cada persona tiene algo valioso que ofrecer al mundo, solo necesita que alguien le dé la oportunidad de brillar.
La fiesta siguió hasta el amanecer. Hubo música, baile, comida abundante para todos. Pero lo más bonito era ver las caras de satisfacción de toda esa gente, sabiendo que habían sido parte de algo hermoso, de una historia de Ximena que había cambiado la vida de muchas personas. Esa historia pasó hace ya 2 años, y cada vez que paso por Saltillo, me detengo en Sazón de Casa, Ximena y Aurelio. El restaurante ahora tiene 3 sucursales, y el fondo que crearon ya ha ayudado a más de 20 muchachas del campo a encontrar trabajo y dignidad en la ciudad. Ximena se casó hace 6 meses con uno de sus primos lejanos que vino desde Tijuana, un muchacho bueno que la ama por lo que es, no por lo que tiene. La boda fue en San José del Refugio, en la misma iglesia donde se casaron sus papás. Fue una ceremonia sencilla pero llena de amor, con toda la gente que había sido parte de su historia. Hoy manejo mi Mercedes-Benz por las mismas carreteras donde la encontré aquella tarde, y siempre me acuerdo de ella. Cada vez que veo a alguien caminando por el acotamiento, cargando una maleta pesada y el corazón más pesado todavía, me detengo. Porque aprendí que a veces, 5 minutos de nuestra vida pueden cambiar para siempre la vida de otra persona. Ximena me enseñó que el verdadero valor de una persona no se mide por el dinero que tiene en la bolsa, ni por la ropa que trae puesta, ni por las palabras bonitas que sabe decir. Se mide por la capacidad que tiene de levantarse después de haber tocado fondo, y sobre todo, por las ganas que tiene de levantar a otros cuando ella ya está arriba. Hace poco me contó que está embarazada. Va a tener una niña, y ya decidió que se va a llamar Ximena, como ella, pero le van a decir Esperancita. Me dijo que quiere que su hija crezca sabiendo que viene de gente trabajadora, de gente del campo, y que eso es motivo de orgullo, no de vergüenza. También me platicó que está escribiendo un libro sobre su historia, para que otras muchachas que pasen por lo mismo sepan que si se puede salir adelante, que si vale la pena seguir luchando cuando todo parece estar en contra. El último día que la vi, me dijo algo que cargo conmigo a donde quiera que voy, que ella había aprendido que la humillación solo tiene el poder que uno le da, pero que la dignidad es algo que nadie te puede quitar, porque nace desde adentro. Me dijo que cada vez que se veía en el espejo, ya no veía a la muchacha asustada que caminaba por la carretera cargando una maleta de cartón. Ahora veía a una mujer fuerte, segura de sí misma, orgullosa de sus raíces, consciente de su valor. Carnales que me están escuchando, cada vez que vean a alguien siendo humillado por ser diferente, por venir del campo, por no tener estudios o dinero, acuérdense de Ximena. Acuérdense de que detrás de cada persona que parece invisible, hay una historia, hay un corazón que late, hay sueños que merecen una oportunidad. Porque al final, todos somos viajeros en esta carretera de la vida. Algunos van en camiones grandes, otros van caminando, pero todos necesitamos que alguien se detenga cuando vamos cayendo. ¿Y ustedes, compañeros, han sido alguna vez esa persona que se detiene a ayudar? ¿O han sido esa persona que necesitaba que alguien parara por ellos? Platíquenme sus historias en los comentarios, compártanlas con otros camioneros que necesiten escuchar que todavía hay gente buena en el mundo. Suscríbanse para más relatos de fe y Ximena desde estos caminos que nos enseñan tanto. Porque quien se detiene en la carretera, nunca anda solo.